Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente como cada 2 semanas a Milim, la historia de las diásporas de la mano de Alicia Obenmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, esperando para charlar un poco con vos sobre esta historia tan larga y tan intrincada que es sobre los judíos en general y en este caso de los judíos norteamericanos. Muy bien, pero antes de empezar a que empieces a explicarnos, recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimculturaltodojunto.com.ar. Si les interesa, también pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico y por supuesto de forma gratuita un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, pues seguimos en este macro capítulo que llamamos Camino a Occidente, en el cual hemos llegado, digamos, a uno de los baluartes de Occidente, que evidentemente es los Estados Unidos de América, y lo que pasaba allí con los judíos y sin los judíos también, antes de la gran inmigración que vino de Rusia a raíz de los pogromos, pero allí también, como veníamos explicando en las últimas entregas, había judíos destacados, que es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí, tal cual, porque es una historia que incluso, salvo que sean gente que se interesa por la historia, los judíos norteamericanos en la actualidad no saben mucho acerca de eso, y tiene que ver con la participación de los judíos, como vinimos hablando la vez pasada, en la independencia, en la historia de la independencia norteamericana, pero después posteriormente en la guerra civil. Ellos la llaman la guerra civil, no sé cómo le dicen en España. Acá nosotros, todos los chicos y estudiamos, y siempre se le dijo guerra de secesión, y es la guerra que tuvo lugar en Estados Unidos, donde lucharon los del norte contra el sur por el tema de la eliminación de la esclavitud, y bueno, y quien se impuso fue el que le dio el carácter que tienen los Estados Unidos en la actualidad. Muy bien, estamos atentos a oír esa historia. Bueno, en principio no son muchos los que saben que en esta guerra, que fue una de las guerras, fue una guerra muy terrible también, siempre digo la palabra terrible, pero fue una de las primeras guerras modernas. Creo que la vez pasada te había dicho lo mismo con respecto a una guerra que hubo en Rusia, no me acuerdo ahora el nombre, después volveré a mencionarla, pero es una de las primeras guerras modernas, donde se van a usar rifles, donde se van a utilizar elementos modernos, y además fue la primera guerra que fue fotografiada. Hubo un montón de muchos muertos, fue una guerra muy despiadada que duró varios años, y lo que se supone es que en esta guerra lucharon más de 10.000 judíos, más porque hay historiadores que investigan. Se supone que 7.000 lucharon por la Unión. La Unión era los del norte, los que querían eliminar la esclavitud, y 3.000 que eran los de la Confederación. Los judíos vivían en ambas zonas y en ambas regiones de Estados Unidos, y cuando uno está allá, yo tuve la suerte, sí, ¿por qué no? La suerte de poder estar, y entonces uno se da cuenta en la zona donde está y cerca de donde está, los carteles, las cosas que dicen, y cuando llegas, por ejemplo, a Chicago, en Chicago ahí fue el lugar donde fue la Unión, y hay todo el tiempo placas y memorias del recuerdo de esa cruenta guerra. Y también en el sur, donde vos estás, o cerca del sur, también el tema de si estás en Washington, o si estás por toda esa región, también ahí estaba la plantación de Washington con su montón de esclavos, también tiene que ver con esa historia. Y los judíos acá tuvieron una participación muy importante, porque primero que se sentían parte de esa sociedad en la que vivían, y también tenían sus intereses. Yo diría que más intereses deben haber tenido los sureños, los que tenían esclavos, los que poseían esclavos, pero además también tenía que ver con una cuestión de creencias.
En principio lo que yo diría, no sé si vos sabés, que la vez pasada lo dijo Trump, Lincoln era republicano. Y Lincoln, el presidente Lincoln, fue el que dijo, el que trata de eliminar la esclavitud. No sé si lo hablamos en otra oportunidad, este será un periodo, sobre esto tendremos varias charlas, porque no se termina con temas tan importantes hablando un ratito, por lo menos yo no lo puedo hacer. Y una de las cosas que hay que saber es que el capitalismo veía como un sistema muy anticuado y como prácticamente como un obstáculo para la modernización de la economía, la esclavitud. La esclavitud era una carga muy grande para sus dueños. Mirá vos en el sentido que está pensando, porque un esclavo, si era chico, había que esperar que creciera. Bueno, cuando crece, que sea sano, que tenga posibilidades de trabajar. Creo que ninguno de nosotros se habrá olvidado de aquellos que leímos la casa del tío Tom, lo que era la esclavitud, lo que era ser esclavo en aquellos tiempos. Lo que es ser esclavo en cualquier tiempo es espantoso. Y la otra cuestión era que después, cuando eran viejos y no servían, había que seguir manteniéndolos iguales. Se escucha como una cosa horrible, pero bueno, esto es lo horrible de este asunto. Entonces, los primeros que piensan, porque son los que empiezan con el capitalismo y el liberalismo, en esto son los ingleses. Un esclavo es alguien que te cuesta, tenés que mantenerlo, y lo que consume también tiene que pagarlo su patrón. Entonces era mejor que se pagara un sueldo a la gente que trabajaba, porque esa gente consumía, se hacía cargo de su propia vida, y por más que, qué sé yo, que necesitara un plato, un pedazo de pan o algo, se lo tenía que pagar. Así que salía más barato pagarle a alguien, y además era para el comercio de esa época era mucho más importante, para la producción de esa época, que él consumiera, que tuviera que comprarse sus propios zapatos, si es que los usaba, o su propia ropa, porque eso además favorecía todo el tema de la producción y el comercio. Y entonces es necesario para eliminar la esclavitud. Y además también había, entre estas cosas, también había cuestiones morales. Lo que pasa es que yo soy un espíritu escéptico a esta altura de la historia, y creo que el tema moral y ético era una cuestión muy, muy pequeña en relación a eso que estuve explicando, las razones económicas de la eliminación de la esclavitud. Y bueno, entonces tenemos a Lincoln, que era republicano, que está en el norte, y que él decide la eliminación de la esclavitud, y bueno, y esto va a producir la decisión entre los estados que están a favor de la esclavitud y los que van a estar en contra. Y bueno, y que esto va a determinar una guerra muy cruenta que duró varios años, que produjo la muerte, creo que de 700.000 norteamericanos de aquella época. Tengo que fijarme bien en los datos y te los voy a dar con precisión después, o en el texto que vamos a escribir, de heridos, de familias destruidas. Y si se piensa bien, la gente que conoce el sur de Estados Unidos, yo no estuve ahí, hay ciertas cosas que todavía perduran. Lo que sí tengo para contar, y esto lo voy a contar de un texto directamente que escribí yo hace algunos años, que cuenta que en 1891 había una revista que se llamaba North American Review, y que era un equivalente del Time de hoy, y que era una revista de interés general que circulaba, que era muy importante, y que circulaba a todo el país. Dije 1891. Y ahí se sostenía que los judíos tendían a eludir el servicio militar. Y entonces esto pasó siempre. Pasó en la Primera Guerra Mundial y pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estas calumnias contra los judíos. Podríamos decir como un viejo dicho, que era palos porque bogas y palos porque no bogas. El antisemitismo siempre tiene sus razones y sus pretextos para hacer antisemitismo. Digo porque ahora los más crueles y perversos son los judíos de Israel. También eso también es una cosa que se dice. Así que por eso lo estoy diciendo.
palos porque bogas y palos porque no bogas. Entonces en esa revista se publicó una carta al editor de un veterano de la guerra civil que no era judío y que escribió que en los duros meses de servicio en el ejército de la Unión nunca había visto un soldado judío. Entonces esta fue una calumnia terrible. Los judíos, los judíos de la comunidad se enfurecieron y también motivos no les faltaban. Y dicen que fue una publicación tan profundamente antisemita que después la repitió Mark Twain, que escribió un ensayo más tarde, algo con el título concerniente a los judíos, y estaba repitiendo la misma calumnia. Así que uno de los dirigentes más destacados e indignados de la comunidad judía de Washington se comprometió a terminar con esta difamación, porque esto fue prácticamente un acto de difamación. Y entonces en 1895 publicó los nombres en un libro muy grande que decía a los judíos norteamericanos como patriotas, soldados y ciudadanos. Y entonces ahí contaba qué había pasado con esto. Y entonces, si no tenés idea, hay una página que se llama La historia de los judíos que combatieron en las distintas guerras, en una página web. Por suerte, todo está ahora en internet. Y entonces cuenta las distintas historias de estos que combatieron. Y entonces tenés en esto combatieron todos, Ashkenazim y Sefaradim. Y entonces hay historias así notables. Por ejemplo, la de Dagmar Adler. La historia de Dagmar Adler, yo tuve oportunidad de saber algo de él cuando estuve en Chicago. Fue un arquitecto que prácticamente nació en lo que era Alemania, que llegó con el padre cuando era muy chico, y entonces estudió, prácticamente estudió para ser dibujante y después se hizo arquitecto. Pero él se alistó para unirse a la lucha en la guerra norteamericana. Prácticamente se había criado en Estados Unidos. Y él fue uno de los que se enroló y luchó en esta guerra tan cruenta y fue ascendido a cabo durante el servicio, y cuando la guerra llegaba a su fin, estaban siendo devueltos los hombres y él también a sus lugares de origen. Así que él fue, lo pidieron en los ingenieros jefes de donde estaban en Nashville, y porque él había sido un muy buen dibujante y su capacidad para esto había sido muy necesaria en esta guerra. No, fue tal vez en otro momento lo cuente. Él fue muy importante y contrató después a un joven que se llama Luis Sullivan. Él hace una carrera como arquitecto, y muchos de los edificios que hay, o algunos de los edificios que hay en Chicago, fueron construidos por él y Luis Sullivan. Hubo muchos otros, y hay historias así. Yo soy muy sentimental, y hay la historia de otro judío que se llamaba Spiegel, que había venido de Worms en 1820 y que hizo la guerra, y están contadas las cartas que él le escribió, están publicadas. Eso quedó en la familia por generaciones, se pasaron de unos a otros. Las cartas que él le escribió a su mujer, a la que quería mucho, él quería muchísimo a su familia. Él murió en la guerra. Y entonces, en una de las cartas, él decía que el mayor consuelo que tengo durante las últimas 2 semanas de lucha continua, marchando con tantas dificultades, es mirar la bella foto que tengo de ti y mis queridos hijos. La miro casi 5 veces en una hora y me temo que a veces estoy hablando con ella. Tan pronto como llegue a Vicksburg, iré a casa por lo menos durante un mes. Él se llamaba Marcus Spiegel, y esta carta se la escribió a su esposa el 23 de mayo de 1863.
Acá quien escribió sobre él dice que nunca abandonó su creencia en Dios o en la religión judía y murió en la guerra en el año 1864. Y tenemos también, tengo más tiempo Sí, para contar algunas 5 minutos, otras sí, cosas. sí. Las otras historias tienen que ver con los judíos sureños. Los judíos sureños, entre ellos había también judíos ashkenazim y judíos sefaradíes. Había algunos judíos sefaradíes que llegaron a ser muy prominentes. Y el tema es que, bueno, ellos no querían desprenderse de sus esclavos. No es que tampoco tuvieran tantos, pero la práctica de la esclavitud, sobre todo en el sur, era muy corriente. Se ve que tal vez no eran tan caros, y además el tema de la exportación y del comercio del algodón era muy importante en la cuestión de las plantaciones. Y bueno, uno de los judíos más importantes de esta región, yo quiero contar con mayor amplitud, no quiero terminar acá esta historia, porque a mí me resulta como una historia fascinante. Vos sabés que yo soy una aficionada a todas estas cosas. Tiene que ver con Yehuda o Yehuda Benjamin, que era un judío de origen sefaradí, que los padres habían llegado al Caribe y se habían instalado en lo que era la isla de San Croix en aquella época, que había sido francesa, pero que había sido, creo, tomada por los ingleses, creo que eran las Islas Vírgenes. Estoy explicando esto por una razón muy simple. Los judíos no podían vivir en ningún lugar que les perteneciera a los franceses, lugares que fueran católicos. Así que cuando los ingleses hay también islas danesas, ahí los judíos pueden vivir. No podían vivir en la Martinica, si lo hicieron no abiertamente como judíos, no podían vivir en islas que les pertenecieran a los franceses. Creo que lo mismo pasó en Haití. Bueno, lo cierto es que estos judíos se establecen, vienen al Caribe porque se están escapando. La mayor parte de ellos, o gran parte de ellos, eran judíos de Marruecos, o judíos que habían estado en Gibraltar también. Se pasaron de Marruecos a Gibraltar y se instalan, entonces vienen buscando una vida mejor. Y bueno, y entonces se van ahí y después se van porque no había mucho futuro, ahí ellos sintieron por lo menos que no tenía mucho futuro, y se fueron a el sur. Además tenían parientes en el sur, a Charleston, la comunidad más grande de Estados Unidos. Por aquellos tiempos eran la de Charleston. Y entonces acá tenemos una historia bastante interesante que tiene que ver con Yehuda Benjamin, cuyos padres eran religiosos. El padre era primo de Moses Levi, el judío del cual hablamos la vez pasada, que se establece en Florida y quiere hacer una colonia para los judíos ashkenazim. Así que lo que estamos hablando también son de relaciones de parentesco, cómo estos judíos se escriben unos a otros, se van desplazando, se van instalando, y una de las cosas que va a pasar con el padre de Yehuda Benjamin es que va a ser uno de los que va a contribuir a la creación de la sinagoga reformista. Van a ser uno de los que van a trabajar en el reformismo en Charleston, porque, como conté una vez, ellos consideraban que sus rituales eran ya muy anticuados, y lo que tenían mucho temor era que la gente se convirtiera a las distintas propuestas que hacían en ese momento los distintos seguidores de la religión protestante. Así que hacen una religión más moderna, más actualizada, para seguir conservando a los judíos dentro de la propia comunidad. Y bueno, una de las cosas que me enteré es que al padre de Yehuda lo expulsan después porque no era observante el sábado. Reformismo sí, pero no había que exagerar. Y lo que parece ser que Yehuda Benjamin, del cual seguiré hablando la próxima vez,
era un chico brillante, era de una profunda inteligencia. Y entonces, a pesar de que el padre de Yehuda era pobre y que es la madre, también una judía sefaradí, la que mantiene a la familia teniendo un puesto de frutos en el puerto, la familia le paga a él los estudios. Y eso también quiero explicar algo. Eso era común y habitual entre los judíos ashkenazim, pero parece que entre los judíos sefaradíes también era una práctica que existía como práctica de costumbre, que un pariente, sí, acomodado, digamos que los judíos acomodados no eran la mayoría en aquella época, ni entre las ashkenazim, ni entre las sefaradíes. Así que si de repente aparecía un chico con muchas dotes, siempre había alguien, si tenía el dinero suficiente, y la bondad y la generosidad, que se ocupaba de los estudios de este chico, los pagaban. Y parece que fue el caso de Yehuda Benjamin. Yehuda Benjamin fue un tipo pero tan importante que llegó a ser el primer integrante del Congreso de los Estados Unidos. Estoy hablando antes de la Guerra de Secesión. Y cuando él llega al Senado de los Estados Unidos, él no abjura de su religión. Es el primero, y por eso hay que recordarlo, que entra al Congreso de los Estados Unidos como judío. Más allá de cuán o no observante fue después, esto es muy importante de tener en cuenta, porque un pariente de él, que fue David Levi Julie, que fue el hijo de Moses Levi, que se agrega al apellido Levi, es un viejo apellido de su familia de Marruecos, el apellido Julie, era el hijo de Moses Levi, tal vez lo hizo para diferenciarse de su padre. También va a actuar por el ejército de la Confederación, fue un diputado, un integrante del Congreso de los Confederados, pero él se convierte al cristianismo por los episcopalistas. Uno de los textos que habla de él dice que converso no a él muy bien como judío no le fue, porque el antisemitismo era muy fuerte en esa época en Estados Unidos, y yo tuve la oportunidad, estuve trabajando últimamente en textos que hablan del fin del siglo XIX, principios de los XX, prácticamente hasta fin de la Segunda Guerra Mundial, y el antisemitismo en Estados Unidos fue muy importante. Así que es bueno tenerlo en cuenta y saberlo. Esta historia nos sirve para explicar otras cuestiones que quiero contarlas, y que en Estados Unidos no todo el mundo ni las sabe ni las conoce. ¿Tengo algo más? ¿Tengo algún rato más para contar algo o lo dejamos acá? Sí, lo vamos a dejar aquí porque es un tema largo que necesita de más entregas para llegar al fondo. Así que nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias, como siempre, Alicia, por atendernos. Recordamos a los oyentes la dirección web www.milimcultural.com.ar, y para el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias.